¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras. Hace pocos días atrás nosotros colocábamos un video con una foto de la vicecanciller, que no es cualquier cosa, la número 2 del país de las hamburguesas, Victoria Nuland, reunido con la plataforma unitaria, la misma del G4 con otro nombre, la misma de Guaidó. Fíjense en esa foto y ya les voy a decir hacia dónde vamos nosotros. En esa foto estaba Gerardo Bley, Guanipa, Stanley González, Freddy Guevara, entre otros. Y estaba este que estuvo en la Embajada de Chile 3 años, que se me olvidó, que es Copellano, que era, oye, se me olvidó este que está acá. Bueno, se me olvidó. Tuvo 3 años en la Embajada de Chile ahí metido por dar golpe de Estado. En todo caso, allí Victoria Nuland le dice al gobierno de Venezuela, oye, mira, te tienes que reunir. Así pues, le da la orden. Te tienes que reunir con la plataforma unitaria. Porque como saben ustedes, el gobierno tuvo que, orillar las conversaciones que se venían dando en México, producto de todo el torpedeo permanentemente del país de las hamburguesas. Ahora, yo me pregunto, y le pregunto a todos ustedes, ¿por qué los gringos ahora de manera abierta, porque no lo habían hecho antes, le ruegan y le solicitan al gobierno de Venezuela reunirse con una parte de las muchísimas oposiciones? ¿Por qué esa reunión que se dio en Washington no estuvo presente algún delegado de la Alianza Democrática, por ejemplo? ¿No estuvo presente algún delegado de los otros partidos minoritarios que sacaron cerca de 30 alcaldías en Venezuela? ¿O es que acaso la única oposición acá en Venezuela es la de Guaidó, la del interinato, la del G4, la de la MUD? Pregunto, porque allí lo vimos en las alcaldías, como la Alianza Democrática, que son los disidentes opositores, sacaron una buena tajada de alcaldías. La MUD también sacó algo de alcaldías. Como grupos emergentes, por solo mencionar uno, hay otros regionales como Fuerza Vecinal, no estaba presente allí. Digo yo, si es que los gringos quieren verdaderamente un diálogo abierto, plural, donde participen todos, incluido el PCB, ¿por qué no? El Partido Comunista de Venezuela, que ahora es disidente del Gran Polo Patriótico. Ahora, yo como ciudadano venezolano estoy en el derecho, en la obligación de exigir al gobierno de Venezuela que lo piense muy bien si se va a sentar una vez más con esta delegación. Porque primero nos tienen secuestrado allí a un diplomático que se jugó la vida yendo por el mundo para tratar de quebrar el bloqueo que nos impusieron los gringos. Como el caso de Alex Saab, que está secuestrado. Todos ustedes lo saben. Yo, por ejemplo, me gustaría exigir y pedir al gobierno de Venezuela que los gringos y los europeos al menos nos levanten algunas sanciones o nos regresen el oro o nos quiten las cuentas bloqueadas, que son más de 30.000 millones que tenemos en cuentas bloqueadas, y que nos regresen ese dinero a Venezuela, por ejemplo. Por ejemplo, también que los gringos hubiesen reconocido las elecciones y no lo han hecho. Mira cómo te voy pintando el panorama. Entonces, los gringos no levantan sanciones, tienen a Saab secuestrado, no reconocen las elecciones más, torpedearon las elecciones. Una semana antes ya estaban diciendo, cantando fraude. Imagínense ustedes. Y además viven alentando al interinato, viven diciéndole que lo van a alargar, que lo van a prorrogar, que el único presidente democrático en Venezuela es Guaidó. Ahora, visto ese panorama, el gobierno de Venezuela, yo vuelvo a insistir, y me va a ¿cómo se llama? Perdonar el canciller venezolano Félix Plasencia. Tiene que ser más duro diplomáticamente con estos países. El canciller de Venezuela le responde a Victoria Nuland, le dice,
aunque todas las opiniones son válidas, estoy citando a Félix Plasencia, algunas aportan nuevos puntos de vista, mientras otras son nulas de toda nulidad. Resulta obvio en cuál grupo se enmascaran los comentarios de la subsecretaria. Claro, en honor a esta foto que ustedes están viendo, la foto donde aparece Freddy Guevara y toda esa que ustedes ya conocen. Dice el canciller, no se puede torpedear el diálogo al mismo tiempo que urgen retomarlo. ¿Es verdad? Tienen razón. Tiene razón el canciller, pero además le dice por acá, déjame buscarlo, por acá le dice el canciller en otro tuit, le dice, aquí, ha sido el presidente Maduro quien ha reiterado los llamados al diálogo de todos los sectores de oposición y gracias a ese esfuerzo hemos logrado que vuelvan a la senda de la democracia, una muestra clara de que resolvemos nuestros problemas, diferencias sin injerencia alguna. Bueno, está bien. Está bien, el gobierno sigue en su tónica, digamos, diplomática, suave, no pelearse con los gringos, dándole tiempo al tiempo. Está bien. Pero yo sí te digo una cosa. ¿Dónde vamos a colocar la raya del límite con los gringos y con las europeas? Esa es la pregunta que yo le hago a toda la gente de mi canal y al gobierno de Venezuela. ¿Habrá que llegar a otros límites, a un exceso de límite? Me perdonan la frase. ¿Qué otra cosa hace falta? Que nos roben, que nos quiten, que nos vapuleen para nosotros ser más frontal con esta gente. Yo no me reuniría. No sé si ustedes, los amigos del canal, se reunirían con esta oposición de Guaidó, del G4, con esta que está aquí en la foto. Yo no me reuniría. No sé si el gobierno venezolano más adelante lo va a hacer. Ellos tendrán sus razones, la explicarán luego a Venezuela y allí nosotros analizaremos. Pero por ahora, yo creo que te he dicho que hay 4 poderosas razones para no regresar al diálogo. Los gringos tienen que dar muestra de al menos que nos den el oro, al menos, para seguir hablando, para seguir sentándonos y vamos conversando, pero tú me vas dando. No es que el gobierno de Venezuela va a dar y ellos nada a cambio. Y otra cosa, ya las oposiciones con estas elecciones ya hay otra fotografía. Ya no debemos estar pensando que los únicos líderes son del G4, la MUD. No, aquí han insurgido nuevos líderes que seguramente con el tiempo van a ir ganando espacio. Bueno, fíjate la matazón que hay ahorita por el liderazgo. Fíjate, no te estoy aquí inventando nada. Allí están las cosas. Déjame tus comentarios, tus reflexiones al respecto para ver cómo analizamos este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima.